Aleluya. A su nombre y a su nombre. Dios ni la itaja serví la sahni. La Italia itaja a ti la sahni. A cuchurilla y ni guarda curacam. A cuchurilla y ni guarda curacam. Dios ni la itaja serví la sahni. La Italia itaja a ti la sahni. Cuchurilla y ni guarda curacam. A cuawalla y ni guarda curacam. Trompeta fina luajaika mutisi. Trompeta fina luajaika mutisi. Anak pachamang ripukul yasunchi. Alto cielo mang pasakul yasunchi. Trompeta fina luajaika mutisi. Trompeta fina luajaika mutisi. Anak pachamang ripukul yasunchi. Alto cielo mang ripukul yasunchi. Ni kulaway Jesus ulay sumahil kalay kiyo. Ni kulaway Jesus ulay sumahil kalay kiyo. Hampamunas ay kita niya nyo kalay ruranayay. Hampamunas ay kita niya nyo kalay ruranayay. Amaya pinya kulay chu mana kasulasay. Amaya rabia kulay chu mana kasukusay. Perdonay kulyawas paiki kalpatay apay kulya. Pampachay kulyawas paiki puwersa tay apay kulya. Inyi mi pisirulya kalpay mi tukurulya. Inyi mi pisirulya kalpay mi tukurulya. Chuya espiritu iwan kalpatay apay kulya. Chuya espiritu iwan puwersa tay apay kulya. Y a su nombre, dime quién vive, dime quién salva. Y a su nombre, y a su nombre. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Amén. Siéntese, hijolito. Diego y hermana Icuna. Papá en Chigma, gracias, Cacho. Tal vez, amado hermano, veniste a recibir un consuelo o algo, pero hoy yo quiero enseñar algo porque casi todos mis pastores están reunidos y casi todas las congregaciones de diferentes lugares están reunidos, y este tema es importante, enseñar a la iglesia lo que es el tema de lealtad y de la sujeción, de lealtad, de fidelidad de cada uno de nosotros, hermanos. Es necesario aprender para poder masificarnos y cada vez más estar como estos hermanos columnas de la iglesia. Que nada no nos pueda mover, hijos lindos. Amén. Gloria al Señor, hermanos míos. Vamos a hablar sobre la lealtad esta noche preciosa.
¿Qué será lealtad, hermanos? Y Matajkangman, lealtad. Alguien dijo ser leal. ¿Qué será lealtad? Sabes, hermanos míos, gloria al Señor. Hermanos, en la Biblia habla lealtad. Fidelidad es nobleza, franqueza, amistad, honradez, devoción. La lealtad es una virtud de cada persona, hijos. La lealtad nadie puede comprar con plata. Es una virtud que tú tienes que desarrollar en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que desarrollar en nuestro corazón ser leales. En todo ámbito, no solamente en el cristianismo, incluso en nuestro trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Ser leales, ser fieles. Amén, hermanos. Hermanos míos, la lealtad, hermanos, se ve, por ejemplo, en un matrimonio. ¿Cómo, pastor? Fácil, te voy a enseñarte, porque los pastores tienen que aprender, los líderes que están sentados acá tienen que aprender. La lealtad, por ejemplo, hermanos, cuando una esposa o un esposo se comprometieron y hicieron un pacto delante de Dios en el altar. Cuando el pastor ministró, dijo, ¿de qué manera? Agarró la mano de los dos y dijo, lo que Dios ha unido, que ningún hombre os separe, hasta que la muerte os separe. ¿Qué cosa tiene que separar? ¿Qué cosa tiene que separar? No un hombre, no una mujer. Entonces, pero digamos, se casa con Ambrosio con Milchora, ya para no decir sus nombres de ustedes. Y el Ambrosio se enamora de una chica y se va. ¿Es leal o desleal? Desleal. Eso es la deslealtad y la lealtad. Pero, hermano mío, muchas veces en la iglesia no tenemos lealtad. Tiene que haber lealtad. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces, hermanos, hemos aprendido en la iglesia, por ejemplo, esta congregación se viene acá, tiene que permanecer acá. No cuando yo lo llamo al pastor Zenón una atención, yo le digo, pastor, ¿qué ha pasado, papá? Esto tienes que corregirte. Va a decir, no, me voy a otro. Eso se llama deslealtad, traición. Tienen que pararse firme. Tiene que haber un compromiso de lealtad cada uno de nosotros. Amén. Amén. La lealtad es una virtud que no puedes comprar. Porque a veces, hermanos, vemos en la política, cuando le dan plata, cuando compra, traiciona al otro. Eso no debe suceder dentro del cristianismo. Nosotros debemos ser leales unos con los otros, como hermanos en Cristo Jesús. Amén. Lealtad. Lealtad está sobre todas las cosas. Pedro negó a Jesús. Ahí se ve lealtad o traición. No solo Judas traicionó, muchos también. ¿Por qué? Por temor a la muerte. Por temor, por la desesperación. Pero lo bueno de Judas, algo pasó. Se arrepintió. Y nunca es tarde para arrepentirnos. Amén, hermanos. La lealtad es una virtud que no puedes comprarlo. Ahora, yo te digo, por ejemplo, con mi amada esposa, yo estoy acá, lo estoy vigilando, ¿habrá dejado guardianes? ¿Y por qué me va a esperar íntegra solo para mí? Por su lealtad. Cuando eres leal, ni importa en la punta del cerro, no traicionas a tu pareja, ni tampoco a tu esposa o esposo, viceversa. ¿No? Amén. Medio sospechoso ese silencio, ¿ah? Huancayo, no hay amén. No, ese es minero. ¿Cuánto
¿cuánto ya le habrá traicionado ese minero? Pero, por favor, mineros, no se me molesten, no se me reniegue. Pero es un dicho, ¿no? Pero sin embargo no nos conoce que somos leales a nuestra pareja. En primer lugar, somos leales a Dios, a su nombre, a su nombre. Entonces, hermanos, la lealtad es una virtud que tú tienes que desarrollar con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Hermanos míos, en la misión tenemos que ser pastores leales. No estar planificando división o por alguna llamada de atención o por rigor que pongo. No soy loco para llamar atención siempre y cuando hay errores, pero no diga, no, ya no voy a pertenecer. Yo no conocía al pastor Raúl, me ha gritado, hermana, por favor, de Pampas, por favor, vamos a separarnos, otra misión vamos a armar. Usted tiene que decir, ¿sabe qué, hermano? Perdóname, ¿por qué usted está renegando? Porque me llamó atención, porque yo estaba con mi pitillo, ya muy exagerado este pastor, a mí me gusta andar jalapupute. Entonces, ya tú le dices, ¿sabes qué? Con razón te llamó atención el pastor. Usted no puede hacer estas cosas. A su nombre y a su nombre. Manam picantitacho, hay chinay que paiwan cuentuta. Sí, chay pastor jaño hatams rabia chiwante. Mistitukus putil tara contra te chiwante. No, tienes que decirle la verdad. Amén, amén. Así es que, hijo lindo, la lealtad no se puede comprarse. La lealtad es, hermanos, virtud que tienes que desarrollar tú, tanto en la casa, tanto en la iglesia. En primer lugar con Dios. Hijos, ¿sabías que el diablo solamente te ofrece? Es así, mira, te das cuenta, vas a ver. Es un ejemplo. Por ejemplo, así. Te ofrece, ¿quieres? ¿No quiere? No lo toma. ¿Quieres? No lo toma. Ah, Filimón, ¿quieres? Mira, tomó. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿El diablo? Por eso muchos hasta pateándose, diablo asqueroso, poder en la sangre. Todo es diablo para ti. Tu Dios, ya mejor que sea diablo, Señor, reprenda al diablo. Hermano, de verdad yo veo muchos puro diablo, todo es diablo. En vez que adore a Dios, todo es diablo. Tuvo la culpa Filimón por recibir esto, ¿no? Va a decir, por ejemplo, a Pastor Lidio, ¿no? Mira, una venezolana. Tú siempre has querido grande, alta, acá está. Tómalo. Aunque chiquitito, pero tú, toma. ¿Y quién tiene que rechazarlo? Uno mismo. ¿Cuántos dicen amén? Uno mismo. No nos hagamos víctima, hermanos. Por eso, hijos lindos, el diablo solamente ofrece y el hombre por su debilidad cae. Ahora, desarrollar esa fortaleza solo no puedes. Es imposible. Con la ayuda de Dios sí puedes. Amén. ¿Qué decir al Señor? Papá, soy débil, soy carne. Ayúdame, Señor. Te necesito en estas circunstancias. Eso tiene que ser. Tenemos que desarrollar, hermanos, en nuestro corazón. Amén, hermanos. Por eso, hijos preciosos, igual la lealtad, hijos, uno al otro. Se raja de mi pastor Orlando alguien, ustedes son los defensores. Ese se llama lealtad. No chancarle, aplastarle. Decir, hijo, acá está mi mano, toma mi mano. Levantamos. Amén. ¿Qué te ha pasado, pastor Wilber? Te veo cabizbajo. Papito, levántate. He pasado, pastor. Choqué con mi moto y tengo deudas. No será mucho, 10 soles, toma, hijo. Cuando es en tu necesidad, un sol es mucha plata. Vale mucho. Cualquier besita con torta en mi cumpleaños, en matrimonios. Queremos gente cristiana en nuestros momentos difíciles. Eso es verdadero cristianismo. Cualquiera, hermano, cuando hay comida va, hasta el mundano trae regalo.
Pero cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando necesidades o cuando estamos caídos, todos nos juzgan, todos nos aplastan, todos nos desprecian. Eso no es así, hijos. Si tu hermano está caído, levántalo. No cuando está bien, amiguche, amiguche. No, la lealtad es sobre todas las cosas. Amén. ¿Vamos a querernos unos a otros? Sí, hijos. Amén. Fácil es juzgar, fácil es tirar piedra, pero míralo. ¿Qué realmente está pasando a esa persona? ¿Cuál es realmente su situación? Si un día te has sentado en una silla, has comido juntos, has estado, hermano, compartiendo un plato de comida, seas leal, hijo. Seas leal. Mira esta palabra poderosa. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 23. Lealtad. 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 23. ¿Han encontrado, hijos? Solo esto vamos a leer de pie, los demás sentadito nomás, hijos. Pero no te sientes para dormir, sino para escuchar la palabra del Señor. Y hijos preciosos, estamos aprendiendo sobre la lealtad. ¿Han encontrado? ¿Dicen amén? Muy bien. Entonces, vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová, a ver, completen. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Te digo, chicos, qué tremendo, hermanos míos. ¿Sabes quién habló eso? David. ¿Quién habló? David. ¿A quién lo tenía en sus manos? ¿A quién? A Saúl. Saúl perdió tiempo a quien no debe perseguir. No era su enemigo, hermano mío, David. David había hecho bueno para el pueblo de Israel. Pero David se equivocó de enemigo. David era leal. Tenía para matarlo, pero él dijo: no toquéis al ungido de Jehová. Esa lealtad, date cuenta. Pero a él persiguiendo a muerte, a matar, Saúl perdió persiguiendo a quien no debe perseguir. Amén, hermanos. Pero esa lealtad, mírale, por eso dice: Jehová pague su justicia, su lealtad. Hijo, cuando eres leal, vas a tener recompensa. Cuando eres leal, gloria al Señor, vas a tener recompensa. Por ejemplo, yo escucho hermanos acá, digamos, el pastor Zenón con pastor Santiago, dice: no, hay que separarnos de la denominación. Y Wilber me dice: pastor, ¿sabes qué es, hermanos? Están total tramando dividir la iglesia. Pero sin embargo, hermanos, el pastor, gloria al Señor, digamos, pastor Rafael, está ahí parándose firme. Y falta un presbítero acá, digamos. ¿A quién voy a poner? ¿A Santiago, a Zenón o a Rafael? ¿Por qué a Rafael? Gracias, hija. Por su lealtad. A ver, repite: por su lealtad. Por su lealtad. Porque muchas veces, hijo, dígame, si tu esposo te fallara un día, cuando ya hiciste pacto, y no mientas, ¿vas a tener duda o no? Sí, y el celo no es que porque eres celosa, porque falló, pues. Vas a tener en tu mente: ese hombre, ¿por qué se demoró? Él mismo sembró esa duda por su deslealtad. ¿Sí o no? Entonces no eres celosa, sino hay una deslealtad en medio de eso. Te entró duda. Igual es en el ministerio.
Es como un matrimonio esto, hermanos, que tenemos que ser leales uno al otro. Cuando habla alguien mal de mí, usted tiene que defenderme. Cuando habla mal de usted, yo tengo que defender como padre. A mi hijo yo no puedo patearle, aplastarle, rematarle. Usted es mi hijo. Otros que hablan de afuera, lo que sea, pero yo no te puedo rematar, eres mi hijo. La lealtad, hijos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre. ¿Has visto, hermano, un hombre agarrar pico o comba, hacer daño a su propia casa? ¿Has visto un hombre, hermano, hacer daño a sus propios hijos? Totalmente mal. Ese hombre está psicópata y enfermo. Porque un hombre realmente se ama a su hogar, siempre va a cuidarle, va a estar a la defensiva. Cuando, hermanos míos, papá está en la casa, mamá, la esposa, los hijos se sienten seguros, protegidos. Amén. Porque no estaría bien a mi Elías hacer daño a mi hija, a mi esposa, maltratarle, poner la mano, darle el lapo. Estaría enfermo, hermano. Igualito es acá. Igual un hijo contra mí haciéndome daño, todo está mal. Necesita llevar uno, si eres cristiano, a un pastor para que haga liberación. Es un hijo endemoniado. Cuando un hijo está bien formado, los dos mis hijos, yo lo pongo 10 soles, 5 soles, o a veces en el suelo encuentra un sol barriendo, me dice: papá, se te cayó. O a propósito yo lo boto. Yo le digo: muy bien, por tu lealtad y por tu fidelidad, toma un sol. A ti también, ven, toma. Eso. Pero si un hijo, hermano, me va a estar robando, va a estar ahí, está mal. Urgente necesita oración, urgente necesita un psicólogo también. Hay que acudir a los profesionales también. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hijos lindos, nosotros debemos ser leales uno al otro. Amén. Somos una familia. A ver, dile a tu costado: somos una familia. De verdad, somos una familia. Amaya chay caratas cambia y ya. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Primera de Samuel. Vamos, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Mira qué dice la palabra del Señor, hermoso, hermanos. Aleluya. Capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligado con con David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Amigos eran, hermanos míos, con Jonatán, con David. No con el crespito de nuestra misión, sino David de la Biblia, hermano. No como Jonathan, hermanos, de lo que está en Chile. Esto es algo hermoso. La amistad. Dice, hermanos, mira esta amistad. Por eso, hijos, no sé, por eso me dicen: pastor, tú, manahuana, te patea el burro, sigues perdonando. ¿Qué cosa tienes, pastor? Es que, sabes, hijos, mi amor, lo que tengo en el corazón no es fingido, es real. Los quiero mucho a mis ovejas, hijos. De verdad, hijos. Gracias, hija linda. No es fingido. En antes nomás, a un hermano decía, un pastor me vino: vamos a vernos a solo. Y cuando he visto que está cayendo, ya no están, y dije a uno de los hermanos celantes: ¿por qué no invitas a nuestra misión y trabajamos? Sería un potencial en nuestra misión. Yo sé que algunos se sorprenderían, dirían: ¿por qué? Pero si es tu enemigo. Los cristianos no tenemos enemigos. No, hijos, no hay. Para mí personalmente, han tocado la puerta pateando tablero, hermanos, haciéndose de todo, hablando mal de mí, y he recibido con abrazos, incluso llorando, porque son mis hijos. Me costó orar, me costó
aconsejar, me costó instruirlo. Y yo voy a estar dejando irse. No, son mis hijos. Eso es lealtad. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo te disciplino, yo sé que ese gordo debe morir ya. Debe entrar Nacional Pastor Javier. Él sí es buenito. ¿Sabes la disciplina? ¿Sabías que la disciplina es parte del amor? Cuando me disciplina mi Señor, yo digo, gracias papá, me quieres formar como vaso de honra para servirte, Señor. Por eso, hijo, mira esta amistad, qué lindo. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligado con de la David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. ¿Cómo a quién? ¿Tú te amas? ¿Tú te amas o no? ¿Saben? La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti. Y si tú no te amas, algunos se miran en el espejo, ¿no? Y dicen, mi mapajara, kaina, papa y pacao sampin, kaina, sin hasapacani, kaina, cani, kaimam kai, y mañatas kaire. En las jawacos, ñoño y lapi. Upera chicamusak, aumenta chicamusak. Jipairi tabla y tabla. Aceite de avión, ¿no? Y muchos están muriéndose con cáncer, dañando el templo del Espíritu Santo. Si Dios te hizo así, hacele placeuto al alfarero. ¿Acaso el vasija de honra puede decir al alfarero, así me has hecho? No, conténtate con tu tamaño, conténtate con lo que eres. Amén. Claro, si yo soy gordito, ¿a quién le molesto? ¿A quién le molesto yo? Y no me haga renegar a mí. Estoy feliz siendo gordito. Amén. Y mi esposa me quiere, mi peluche, me abraza. Eso basta para mí. Mis hijos están, mi gordito, ha llegado mi gordito, y me quieren mucho. Ya. Si mi esposa me diría, tal vez estás así, ya trataré de bajar un poquito. Pero mientras que me acepte, estoy bien. Así es que a ti no te importa. ¿Ya? Así es. Yo me quiero tal como soy. Amén, pastor. Tal como somos. Por ejemplo, tú eres morenito. Chócatela, yo también soy moreno. ¿Ah? ¿Qué problema hay? Yo nunca me he aburrido con mi color. Cuando yo veo los gringos, hermanos, en calor, agarran, hermanos, parece tarrajearse con, ¿cómo se llama ese? Bloqueador. Pero yo así morenito, fuerte, me voy sin bloqueador. Le digo gracias, Señor, por hacerme morenito, porque yo me siento contento. Porque será así mi piel, así. Siéntate, hijo. Por eso, hijos, ama a tu prójimo como a ti. Y si tú te amas a ti, ¿cómo vas a amar a los demás? A ver, pregúntate si en primer lugar tú no te amas y tú no te aceptas tal como eres, con anga sin casa pamcani pastor, visita cotipa sin ella irajme punta y con pastor. Pinucho, ¿qué cosa eres tú? ¿Y sabes que hacen renoplastía? ¿No? ¿Renoplastía se llama eso? Claro. Y después ñato y apareces. Ni sirves para nada porque algo te toca, hermano, y hasta allá. Porque eso es falso nariz, ya pues. Mejor estamos así. Por ejemplo, yo soy narizoncito y mi papá es narizón, como el del dibujo de Pícoro de Aimacú, así todavía es su nariz de mi papá. Pero qué, ya, gloria al Señor, yo me alegro. ¿Qué voy a estar queriendo operarme, hermano? Casado con apas. Peñato, opera chiquita, quiero operarme. Quiero hacer liposucción. Por favor, hijos. ¿Somos cristianos o somos modelos? Amén. Te equivocaste de carrera, eres soldado de Jesucristo, eres el que anuncia las buenas nuevas de Cristo. Tú no eres modelo, tranquilo. Amén. Salvo por motivo de salud te pueden operar, pero por vanagloria, por belleza, eso no está bien. ¿Ya, hijos?
Amén. Entonces, en primer lugar, tienes que amarte a ti y aceptarte tal como. Amén. Eso es lo que falta en la iglesia. Aceptarnos tal como somos. Amén. ¿No, pastor? Por ejemplo, mi pastor no se molesta con su talla. Él no, tranquilo, feliz de la vida. Dice, no, pastor, con mi talla yo soy angelito. A ver, los grandes, chancachcan colento, tañojas chancan con pasar pa' niña, dice. ¿Sí? ¿Y qué problema hay? Amén, hermanos. Y Jonathan, hermanos, gloria al Señor, amó a David como a sí mismo. Porque Jonathan se amaba. Entonces, por eso, llénate de amor para que puedas compartir con los demás. Algo que no tienes, ¿cómo podrás darlo? ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? Tú me dices, por ejemplo, Edgar me dice, Pastor Raúl, quiero que me puedas dar $1, por favor. Por favor, por favor. Hijo, la verdad no tengo $1, tengo 20 soles. No, yo quiero $1, urgente. No tengo, hijo, no seas terco. Pastor, no seas así, tú $1 quiero. Terco eres, ¿no? No tengo. Es que no tengo. Algo que no tengo no puedo dar. Si no tienes amor tú, ¿cómo podrás dar a los demás? Pide amor al Señor. Si estás danzando, qué lindo, eso me gusta a mí, que fluya el Espíritu Santo. Pero, hay un pero, se tiene que verse el fruto del Espíritu Santo. Porque estás siendo bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Uno de ellos, el fruto es amor, paciencia, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Amén. Y tiene que verse eso, hijos. Entonces, hermanos, este amor que tenía Jonathan hacia David continuó leyendo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto y llevaba y se le dio a David y otra ropa suya hasta su espada, su arco y su talabarte. ¡Wow! Qué tremendo ese de amistad, ¿no? Decir, hermanos míos, gloria al Señor. Jonathan, ven hijo, déjalo un rato, es cheja, filmaré, yo voy a ser Jonathan y David. A David, mi papá está persiguiendo para matar. Le digo, David, escóndete. Pero estaba sin espada, sin ropa, sin nada. Y le digo, mi papá ya se fue. Muy bien, toma mi espada, toma mi ropa y calladito, váyate. Mira que esa lealtad y ese amor, hermanos. Pero a quien del cogote agarra y dice, papá Saúl, mátale, acá está tu enemigo. Pero nosotros no debemos ser así. Ser leales. Amén. Es Dios que te pague por tu justicia y por tu lealtad. Tienes que ser leal. Amén, hermanos. ¿Voy a decir algo? Sí. La lealtad no se puede comprar con la plata. No se puede comprar. Yo los quiero mucho a todos. Cuando tienen errores los corrijo, pero les seguiré amando. Y si tú te vas molestándote, igual cuando regreses te recibiré. Pero váyate por la puerta, no te vayas por la ventana. Si te vas por la ventana, ya no creo que te reciba. ¿Cómo es eso, pastor? Mejor no te digo. Vaya meditando. Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, ¿quién? Josué. Mira, escucha eso. Hijo de Nun, su servidor nunca se apartaba de en medio de tabernáculo. Hijos, Josué, cuando Moisés salía, nunca se apartaba del tabernáculo.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mira esa lealtad, hermano, no dejaba, porque hermano mantenía, hermanos, en el altar el fuego, Josué, encendido la antorcha, hermano, el altar del incienso. Ahí estaba Josué. ¿Y sabes qué pasó, hermanos? Mira su pago de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 al 2. Vamos, rapidito. Mira esta lealtad. Con anja, hermanos, Joaquín, ay, pastoría pichachón, pastoría ruechón, pastoría imante ruechón, imante teño hatari, toda la vida. Chipa, pastor, chipa, diácono. Cuando barres esta casa, ¿tú lo haces para mí? ¿Tú lo haces para Pastor Senó? ¿Quién te va a pagar? Papá. Ten en la mente eso, hermano. ¿Tú qué crees que el pastor me dijo? Pastor, ven, por favor, yo te voy a dar 100 soles, tu pasaje te voy a dar, pastor. Yo estoy acá por amor a Dios. Ningún momento me ha ofrecido plata el pastor. ¿Quién me va a pagar? El Señor. Tal vez a uno de ustedes les toca. Amén, hermanos. Ayer, por ejemplo, a uno de los pastores tocó el corazón. Bueno, 80 soles creo que me puso a mi bolsillo. Ya tengo para comer, ya, tranquilo ustedes. Amén. Porque de mi trabajo Dios me está pagando. Amén, hermanos. De ahí de un rato un pastor me dice: pastor, mira tu yape. Gracias, porque yo nunca dudo de mi Padre. Él me seguirá pagando. Amén. Porque yo no estoy trabajando. En antes también estoy ya, pero pastor, en cumpleaños tienes que predicar. Pero yo estoy mal. Y después no había llevado mi faja porque yo estoy recién operado. El doctor me dijo que debo cuidarme más de 3 meses. Y yo ni siquiera una semana me he cuidado, hijos. Y no había llevado, y me senté al siervo, le dije: canta, ayúdale a cantar. Yo nomás estaba cantando, pues, pero tenía que predicar así. Yo no le dije: hermana, no me des plata, págame en torta. No me gusta torta, hijos, a mí, porque a mí era un niño, tanta torta que he comido. Ya no como torta. Nos hemos peleado con torta. Amén, hermanos. Entonces esperamos de Dios. Mira tu lealtad hacia Dios, tu lealtad hacia tu pastor, tu lealtad a los presbíteros que está acá. Vas a tener tu pago. ¿Qué dice? Josué 1:1 hasta el 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levanta y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Quién tomó su lugar de Moisés? Josué. ¿Por qué? Por su lealtad, porque ayudaba a él. Amén, hermanos. ¿Vamos a ser leales, hijos? Sí. Y me admiro con mis pastores. Muchas veces le he probado a mis pastores. Unos 2 pastores que están sentados allá fueron, 3 fueron probados hasta el extremo. Yo les probé, hermanos, pero demostró su lealtad. Y yo me admiro. Y ganó mi respeto. Se ganaron mi respeto, hermanos. Porque si hubieran sido tembleques, no se hubieran ganado mis respetos. Hasta el último se pararon y fueron leales. Uno de ellos es nuestro pastor Alfredo. Fue abandonado más de 1 año, creo. Pero él, santidad, Jehová, seguía levantando la bandera, hermano, en Pampas. Ya estaba abandonado total 1 año. Ni yo, ni los pastores de acá. Y fue probado. Y digo: este hombre merece respeto. Si Dios me trajo y Dios no se equivocó, así es que, pastor, yo permanezco acá en la misión y punto. Y la pastora igual. Le engañaron: vente acá, acá está mejor. Ahí vas a fracasar. No vas a fracasar. Esto recién empieza, hija. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Amén. La lealtad no se puede comprar. La lealtad, hermano, tienes que desarrollar con papá. Es una virtud que tú tienes que desarrollar. ¿Vamos a ser leales? ¿Vamos a ser leales? Así es que Felimón, ahora recién vamos a trabajar. Edgar recién. Así es que, hijo,
muchas veces les voy a gritar, les voy a corregir. Pero pastor, ya me antaja, logotipo, perfil champi que estás borrar pan. Me voy. No eres leal y no vales nada. Pero si has parado, vales mucho. Y cuando algún día quieres irte a otro pueblo, voy a llorar por ti. O quieres irte tal vez a otra misión. Por ejemplo, yo le extraño mucho a mi hijo Jonathan. Mucho le extraño. Mucho le extraño. A ver, le digo, cuando está filmando, Jonathan, corre ya. Pero pa, corre, te dije. Y se va, ya papá, ya. Y nunca dice, ¿quién eres para que me grites? No, hermano. Y yo lo quiero mucho. Yo le digo, hija, si quiero un pedazo de terreno, creo que tengo que pensar dar a este varón, porque yo lo quiero como a mi hijo. Porque él es de una procedencia de pobre, no es de tener. Su cara parece millonario, ¿no? Así es que hermanas solteras no lo miran como millonario a Jonathan, ¿eh? Y yo le digo, es tremendo, hijos. Esa lealtad no cualquiera tiene. Tienen que desarrollar. Amén, hermanos. ¿Vamos a ser leales, hijos? ¿Vamos a querernos unos a otros? ¿Vamos a apoyarnos unos a otros? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Jesús. Hermanos míos, la deslealtad duele y hace daño y destruye. Eso no es bueno. Tenemos que ser leales, no desleales. Mira, vamos a ir a lo contrario de la deslealtad. Falta de lealtad, traición, infidelidad, ingratitud. Isaías 33:1, vamos. Isaías 33:1. Dice así: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti lo hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Piensa, cuando somos desleal, hermanos, sabes, hijos, esto les voy a decir, y están filmando muchos, escúchenme. Y una iglesia, cuando está fluyendo el Espíritu Santo, está en la rectitud, te corrige para tu bien, no tienes por qué salir. Pero si una iglesia, digamos, perdónenme, no es hablar mal esto, un adúltero está pastoreando y totalmente hay jóvenes sin fornicación, hay chuta chuta, salta salta, hay costumbres metidos, tortas en los altares, retírate. Eso no es deslealtad. Estás huyendo del pecado, porque la lepra de ellos se te pueden pegar. Eso no es deslealtad. Eso tiene que grabarte en tu mente. Eso no es deslealtad. La deslealtad es cuando la iglesia está bien y que traiciones. Pero cuando una iglesia está chueco, cuando el pastor Raúl va a estar chueco total, yo no te voy a decirte que seas leal. ¿Por qué, hermano? En primer lugar, yo tengo que sentarme y mis pastores tomarán la batuta. Cualquiera de los pastores a nivel nacional. Tengo que ser consciente. Mi lealtad no solamente es, hermano, por eso yo me admiro con algunos pastores. No quiero hablarme de mis consiervos, pero tengo que hacerlo. Me admiro estando en pleno adulterio, tomando el micro y predicando, Señor, reprenda al diablo. Ese se llama jaraoya, ya no tiene vergüenza. En primer lugar, cuando eres leal con Dios, está bien, nadie te puede juzgar, no puedo creerme el más fuerte, puedo resbalarme, pero fácil, reunir a mis pastores y decir, caí mis pastores, disciplínenme y no tomo el cargo nada y hagan lo que ustedes parezca según la Biblia, juzguen. Pero voy a esperar hasta que se entere, hasta que investiguen. No, eso es un desleal más hacia Dios. Y también se le pagará con deslealtad. Eso dice la Biblia. El que siembra, el que siembra, el que siembra. Ahora, un maicito, un granito de maíz, hermanos, voy a ponerlo.
¡pum! Y crece, germina y un choclo. ¿Sigue habiendo un maicito? Sino un mazorca. Y muchos, no lo he contado, creo que hay 150 o 200 motecitos. Pero solamente de un hito. Por eso no hay que sembrar mal para cosechar bastante mal. Si nos hace mal la gente, eso es su problema. Que lo hagan contra nosotros, pero nosotros no, hijos. No hay con nosotros ojo por ojo, diente por diente, con la misma moneda voy a pagar. Olvídate. Por ejemplo, yo he escuchado esto, hijos, antes que se me vaya de la cabeza. Cuando he hecho consejería, cuando ha habido hermanos, digamos, ha traicionado a su esposa o su esposo a la mujer, dice: pastor, yo también igualito voy a hacer. A ver, ¿cómo se va a sentir? Eso no debe ser. Tú conságrate. Tú acércate a Dios. Te estás ahorcando solita. Te estás ahorcando solito. Párate firme. Se ha hecho lo que quiere, ha hecho, pues déjalo. Amén, hermanos. ¿Por qué tienes que tú lanzarte a lo que se lanzó al hermano al barranco? ¿Es algo ilógico? Tú seas leal a tu Dios. Y si eres leal, Señor te levantará. Al que te traicionó, no le pagues estando caído, tú también igual estando así. Que te vean el que te traicionó de cabeza arriba. Que te digan, que te vean triunfando y va a doler. Ay, eso dice la palabra. Será dar mirándote su último suspiro, dice Job. Así es que, hijos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Malaquías 2:14. Para ya terminar. Malaquías 2:14. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Qué tremendo este texto, ¿no, hijos? Amén, hermanos. Papitos, hermosos, lindos. Esta palabra debe impactarte en el corazón. Repito rapidito, hijos, hablando de pareja, no voy a ampliar. Hay tentaciones no solo para ti. A la cabeza más quiere el diablo hacerlo caer. Pero recuerda este texto. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Quién era el testigo, hermanos, cuando te casaste? Jehová ha sido el testigo. Y dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto. ¿Dónde hiciste pacto? En el altar. Por eso algunos cabezones, hermanos, no quiero insultar, pero ustedes han escuchado. ¿Dónde dice la Biblia que deben casarse en la iglesia? Ese recasamiento, solo civil nomás. Mentira del diablo. Ahí está. Esto, muéstralo. Anótate bien esto. Ahí está el texto bien claro, hermano. Mira, aquí ahí está. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto. ¿Dónde haces pacto? ¿No es en la iglesia? ¿No es acá? ¿Hay un compromiso? Amén, hermanos. Así es que, hijos, sí. Y además la bendición. En Génesis dice, hermano, que Jehová bendijo a Adán y Eva. Ahí está la primera administración del matrimonio. Amén. Así es que, hijos, y puede engañar a uno que no sabe la Biblia, pero a mí no. A mi abuelita Carmina sí. Pero ella murió, hijos, ¿ya? Así es que, hijos lindos, para terminar, voy a terminar con este tema. ¿Vamos a ser leales, hijos? ¿Sí? ¿Nos vamos a respetarnos y querernos unos a otros? Amén. Y nos vamos a apoyarnos y ayudarnos. Para terminar, la lealtad también es sujeción. Hijos, sujétense a vuestros pastores. Pastores pueden saber más que yo,
pero aunque chatito, gordito o tu menor, soy tu pastor principal. Y merezco respeto, siquiera chiquititito. Y si algún día Pastor Lidio toma mi cargo, igual, por más que sea chiquititito, usted tiene que respetar. ¿Pero por qué? Es así, pues. Amén, hermanos. Sujeción. Ámenle a su pastor, sujétense a su pastor. Siempre cuando eres salmista, o aquí en hermano y con la salmista Caspangmi, a ver, mochilaiki trae kamay, amatucos paleiki, ¿está vacío? Ya, alcanza, mi hijo, para ser ejemplo para estos cabezones. Agarra su mochila y dice: pastor, estoy yendo a un matrimonio, pastor, estoy yendo, por favor, te estoy informando, pastor. Chay tocaramos aliento para sacar. O bien otro día, ay, a mi pastor, ¿qué cosa va a estar avisando? Y él, mi dueño, ¿qué cosa? Falta que me controle lo que estoy comiendo. Tocar España, pastor, te manda saludo, pastor. 3 glorias, por favor, recíbeme. Yo no te recibo, hermano. Eres un rebelde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te voy a recibir yo? Hermano, eso no es. Eso es deslealtad, falta de respeto a tu pastor. Tienes que estar sujeto. Amén. Eso no es la manera. Antes de cargarme esto teclado, yo debo decir: Pastor Edgar, gracias, hijo. Pastor Edgar, hay algo que hacer en la iglesia porque el domingo 13 me están invitando para ir a una fiesta, pastor. No hay nada, vaya, hijo, con tu bendición, mi pastor, me voy. Eso se llama sujeción. No es que informe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos a sujetarnos? Igual a ustedes, mis pastores, por más que sean presbíteros, no, tienen que obedecerme. Y por algo digo yo las cosas. No, pastor Raúl, acá nosotros, Huancayo, tenemos que mandar. ¿Quién es el del Nacional? Por favorcito, va a volar cabezas si son a ser rebeldes. En uno, va ya, adiós. Porque si no, no va a haber sujeción, no va a haber respeto. ¿Cuántos dicen amén? No, tiene que haber respeto. Si mis pastores quieren sujeción de ustedes, si mis pastores quieren respeto de ustedes, ellos también tienen que aprender a respetar. ¿O no? Por ejemplo, yo trato mal a mi esposa, vaya ya, chaspauma, y después le digo: hijos, traten bien a su esposa, ámanle a su esposa, vayan con su flor a su esposa, vayan con peluche a su esposa, llévenle al recreo a su esposa. Pero yo nada, soy un sinvergüenza, hermano, porque algo que no cumplo estoy predicando. El predicador tiene que predicar lo que cumple. Hermano, los salmistas tienen que cantar lo que cumplen. No decir, hermanos míos, luché como soldado, a veces lloré. Ni siquiera luchar, un sopapo el diablo ha dado. No, pues, hermano, mejor cállate. Amén. Amén. Por ejemplo, agarran teclado. No, ustedes, cuidado nomás, no te estoy chancando a ti. Ay, Señor, lléname, llena, fuego del Espíritu. Pero cuando otro canta, ahí está con su bolsillo. Por favor, hermanos. Pero cuando agarra el micro hay fuego, y cuando no agarra el micro está ahí. Guaitapayana, todo chiri y chiri. Amén. Es tiempo a sentar la cabeza y pararnos bien, hijos míos. Amén. Así es que, hijo, lo que nosotros cumplimos tenemos que hacer. Amén. Sí. Mejor ya no hablo. Vamos. Hermanos, Hebreos 13:17. 2 textos termino. Por esta noche, un poquito tarde vas a dormir, porque todas las veces no vengo, hijos lindos. Casi de cuántos meses, por eso Robelito me decía: pastor, de años, verdad, de tiempo he venido, hijos. Es verdad. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Obedeced a vuestros. Amén. ¿Caso Cosoncho? ¿Vamos a ser leales a nuestros pastores? ¿Vamos a sujetarnos a nuestros pastores? Amén. Ahora, la provincial igual a nuestro pastor Raúl es flaquito, todo, pero tienen que respetar, hijos preciosos. Es nuestro pastor principal acá. ¿Qué vamos a hacer? Así los Dios que quería así, entonces yo hubiera sido mejor. Ya pues, no ha sido el tiempo. Algo me decía, hermanos, alguien en antes. Pastor, ¿por qué no es Central Chilca? Porque está creciendo. ¿Sabes por qué no es Central Chilca? Porque no se fundó primero, sino Justicia Paz se fundó, y por respeto y por ser mayor es Central. Aunque Huajtape Chocollapas, pero es Central. A su nombre, a su nombre. Entonces, ¿no estaría bien usurpar también eso? Entonces recién dice, amén, pastor, yo no sabía esas cositas. Amén, hermanos. Es así. Por ejemplo, no puede decir en la casa, a mi Elías, con mi Ruth, con mi esposa, hacen huelga. Papi, queremos conversar. Sí, hija. Hemos decidido que Elías sea cabeza del hogar. Y yo, tú cola del hogar. No, estás equivocada, hija. Yo soy papá, yo soy cabeza. Y me comporto como cabeza, si es que. Pero si no te comportas como cabeza, podrían vacarte, ¿ah? Como a Dina Boluarte. Cuidadito nomás. Hay que ser cabeza y no cola, papitos. A su nombre y a su nombre. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, a la que hay por Dios ha sido establecidas. Aunque uyuy chapas, hatun chapas, gordo chapas, viejo chapas, Dios pachoras hansi. ¿Respetazoncho, hermanos? Cuidadito nomás, están ahí. Hola paz, hola paz. Habla paz. Oiga, mi pastor, respeten pues, hijos, por favor. Amén. Sométense a sus pastores. Mi pastor, por favor. Conanga, pastor pam manca tashno, pastor pam barrina, pastor pam cambian a guaitata, pastor pam. No, en esta misión no. Cada uno tiene que trabajar zapatero a su zapato. Amén. Cada uno, hermanos. Cada uno tiene que. Ya vamos a estar llevando capacitaciones para todos los líderes. Amén, hermanos. Así es que, hijo lindo, sométese, respeta. Mi pastor, aunque flaco chayapas. Por ejemplo, pastor es joven. ¿Cuántos años, hijo? 29. Wow. Pero Dios lo quiso así. ¿Sabes qué dice la Biblia, hermanos, en Jeremías 3:15? Jeremías capítulo 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, y os apacienten con ciencia, con inteligencia. Hay que creer que papá lo puso, hermanos. Amén. Y hay que respetarlo por más que sean nuestros menores. Pastor, con mucho respeto. A mí muchos no me dicen pastor. Siempre en Andahuaylas, papito, papá o papito. Mamá le dicen también a mí. Pero no digo que ustedes deben decirme así, no, tranquilo. Dígame, pastor Raúl, tranquilo. Amén, hermanos. Pero a su pastor respeten, quieran, hermanos. Amén. Amén. Ahora, para mis pastores, un poquito de machiteadera. Primero de Pedro. Gracias, hijo. Primero de Pedro capítulo 5. A ver. 2 al 4. 2 al 4. Apacentar la grey de Dios. ¿O no? ¿O 24 es?
¿Está bien? 2 al 4. A ver, ¿sí? Ajá, 5:2. ¿Está bien, hijo? Porque yo tengo en mi agenda todo. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Qué maravilla, pastores. Esto no leen, hijos. Apenas leen. Por favor, avívense, Huancayo. Avívense. Amén. Avívense, tienen que correr fuerte. Mira esta multitud de almas. 99.9% toditos son de santidad, Jehová. Míralo, conózcalo. Con esta alma conquisto yo. Denme un año estas almas, yo conquisto Huancayo, hijos. Y Huancayo anda baila chiquitito, pupuy quizá ahí. Huancayo es una tremenda ciudad, hermano. Y yo veo acá, están hambrientos de la palabra. En Andahuayla son guerreros chancas más tercos, parece a las moscas. Pero acá yo veo, hermanos, de hambre. Un año basta para llenar un coliseo, hermanos. Es una ciudad tremenda, hermanos, acá. Amén. Tenemos que empeñarnos, hijos. Tenemos que trabajar. Al año debemos estar doble. Guatamancay fiesta troas pagal tu kuna piñatianan. Amén, hermanos. Así es que, pastores, no señoreándonos, sino con amor, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Ganancias deshonestas, no hago nada, yo soy presbítero, que me paguen. Pero si trabajas, predicas, vas, visitas, el obrero es digno de su salario. Se tiene que dar. Pero si va a estar allá, que venga nomás, yo oro, ayuno y nada más, solito vienen las ovejas. No, tenemos que visitar, tenemos que aconsejar. Cuando alguien en su familia muere, tenemos que ir a abrazarle, consolarle. Cuando está pasando momentos difíciles, hay que decir: hija, no estás solo, estoy ahí. Amén, hermanos. Y vamos a ver la gloria del Señor. A mi pastor Lidio, a mí su bajacha con ella. Él está operado, hermanos míos, su corazoncito, desde acá hasta acá, chitjasja. Y él tiene una válvula, pues su corazón no es verdadero, sino artificial. Cuando esa válvula se activa, también él es joven, siente algo, pues. Y uno es: hijo del diablo, ¿por qué te has enamorado? Y cuando empieza a llorar o algo, yo me acerco y lo abrazo. Digo: hijo, estoy acá. Llora hasta que te canses. Porque es mi hijo. Amén. Amén. Con ser religioso, extremista, con ser verdadero cristiano hay una diferencia. Cuidadito nomás. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Termino. Vamos a sujetarnos a nuestros pastores. Ustedes se sujetan a nuestros pastores y los pastores se sujetan a mí. Yo, como pastor principal, pastoreo a los pastores. Y haga tan eso, nacional man, jamón chicho, y pastor gurdo, abis jamón fiesta llama, es que yo no los pastoreo a ustedes. Yo soy, pero sí tengo injerencia desde el máximo autoridad hasta el último miembro. Gracias a Dios. Yo puedo visitarte, puedo venir, puedo orar por ti, puedo ayunar, tú me puedes llamar, porque eso es así. Y no tengas temor, solo dime nomás: soy de Zapallanga, pastor de Santidad Jehová, quiero su consejería. Yo te voy a contestar. Pero dime que eres de Santidad Jehová, porque ya no puedo otros entanados, sino a mis hijos tengo que atender. Por algo Dios me dio a mis hijos. Amén. Si me dice que eres Santidad Jehová, yo tengo que dar mi tiempo.
te diré, hija, estoy en ayuno, a las 5 en punto me llamas. Amén, amén. Les quiero un montón. En Lima también están así ellos. Un día me lloré volteándome, mirando al río. Cuando bauticé estaban esta cantidad y dije, ¿cuándo yo soñé tener así en Lima las ovejas? Lloré, dije, gracias, papá. Y ustedes son tremendos, hermanos. Unas siervas maravillosas. Roel, hijo, yo te siento como un hijo. Tienes que levantarte. A veces nos toca a la vida pasar el desierto. Y el desierto es doloroso. A veces queremos agua, no hay agua ahí. No hay quien nos alcance. Pero hijos, sigamos avanzando hacia la gloria de Dios. Papitos, hijas lindas, hijos lindos, preciosos. El camino del Evangelio no es color de rosa. En medio de eso, en el camino vas a encontrar piedras, espinas. Tienes que caminar con mucho cuidado, incluso excrementos. Y tienes que estar ahí. En antes yo caminaba en un lugar bonito, pero había un perro muerto. Totalmente estaba deshecho ya. Y lo habían arrastrado probablemente los perros. Entonces dije, mis zapatos se van a ensuciar y tengo que saltar y tengo que saltar. Y ahí recién dije, hasta ya me salvé. Así es el camino del Evangelio. Caminar con mucho cuidado. Amén. Amén. Hermanos, esfuércense. Únanse todos. Hijas, obedezcan a sus pastores. Cuando haya fiesta de justicia, paz y vida, toditos. Todo con su pastor. Mi pastor, aunque tarde por el trabajo, pero estoy viniéndome. Obedientes, hijos. Vayan. Todos. Va a estar, hermano, de ahí viene Chilca. Y todos mis pastores, oveja chacuna, jucabajallape. A ver, ¿dónde está Saños Grande? Acá estamos, amén. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama esto? Barrio Castilla, amén. ¿Cómo se llama el lugar que está? Zapayán, San Bernardo, ¿dónde está? Acá va a estar, amén. Y todos vamos a estar gozosos. Pero si el pastor no me alza la mano, y diré, son unos rebeldes los que no han venido. Vamos a estar unidos. Hijos, atesora tesoro en el cielo. Todo lo que vas a los ayunos, a los vigilias, lo que trabajas, está anotadito nomás. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Camino del Evangelio, ancha Sasapuri. Camino del Evangelio, ancha Sasapuri. Señor Jesucristo, y Anapai Kulyaway, Chuyan Espíritu, Calpanchay Kulyaway, y a su nombre. Camino del Evangelio, ancha Sasapuri. Camino del Evangelio, ancha Sasapuri. Señor Jesucristo, y Anapai Kulyaway, Chuyan Espíritu, Calpanchay Kulyaway, a su nombre. Guapanicona, ¿tú crees que sea fácil este camino que has tomado? No. Muchas cosas vienen. Y a veces el diablo, cuando no estás bien fortalecido, sabotea la familia. Tu campo espiritual, tu mente empieza a atacar. Pero sabes, te digo esta noche, Dios te puede sacarte. Amén. Hijos, a veces decimos en el mundo, tomas hanchita, upiacos hanchita, tosocos hanchita, mapacos unchi. Mana, no, no. ¿Sabes qué vas a llevar al cielo, hijo, como cristiano? Lo que has ayunado, lo que has orado, lo que has estado en la fiesta, alabado, predicado la palabra.
Eso es lo que vas a dar cuenta. No cuántos carros has comprado, no cuántas casas has tenido. Eso se queda acá. ¿Sí o no? Maipitah liachtanchik. Hanaipi, altupi, papanchi proasma. Hanak pachapiña, suasija, kachka. Alto cielo, piñas, liachtaija, kachka. Señor Jesús, ni paruraykuñas. Señor Jesús, ni pangalistaykuz. Manaskay munduja, ñuqa llaqtaychu. Manaskay pachaja, ñuqa wasichu. Alto cielo, piñas, ñuqa wasija. Señor Jesús, ni paruraykuñas. Kay pachallapis waqayllakija. Kay mundullapis sasachakuyja. Hanaq pachapija tukurujaña. Alto cielo pija chinkarujaña. A su nombre. ¿Cuántos hermanos quisieran orar y decir, Señor, yo necesito de ti, papá? Puede pasar acá, ya terminé, no se preocupe. Amén. ¿Cuántos necesitan de papá? Gloria al Señor. Hermanos míos, acércate a Dios, dile gracias, 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 gracias. Gracias, papá. Perdona y
Isun Juliay mi hukman yaru Kayay chalay mi pesiparunya Kamlamang mi asoy kapoy Kalpanchay ko ay Diyos nilay Diyos Kamlamang mi asoy kapoy Perdonay ko ay tatalay Diyos Padre, Creador del cielo, de la tierra, aquí está tu pueblo lleno, sediento de ti, de tu presencia. Padre, ayúdale, papá. Urramashira Mahantari Mahaya. ¿Acaso no sé tus pensamientos? Tu bendición viene, hija. No tienes por qué llorar. Papá sabe. Él tiene plan perfecto para ti, hija. Siga cantando y alabando. Oh, Rimashira Mahanta Rimahaya. Yo soy tu proveedor. Yahvé Jireh. Nada te faltará. Tu presencia, Padre, sobre tus siervos. Dile gracias, 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 gracias. Aleluya. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, toca, Padre. Toca a tu siervo, levanta y restaura por completo. Con esa pasión, Señor. En el nombre de Jesús. Urrima Shira Makanta Rimahaya. Todo tu dolencia. Oh Ramahanta Rimasura Mahaya, yo llevé en la cruz tu sufrimiento. Levántate, restáurate en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Hoy te levanta el Señor como un baluarte en la misión. Shira Mahaya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Dile, papá, yo tengo que regresar a mi casa. Restaurada, restaurado, avivado en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, papá, toma, 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 Padre, su vida de tus siervos, su vida de tus siervas, y restaura por completo espíritu, alma y cuerpo, Padre. Levanta y restaura esta iglesia, una iglesia avivada, una iglesia llena de amor, una iglesia sujeta a su pastor, una iglesia leal en el nombre de Jesús. Oh, gracias, gracias, gracias. Dile gracias, dile gracias. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Lluvia de bendición, lluvia de sanidad, lluvia de liberación, manda lluvia a mi vida. Gracias, Jesús. Esa lluvia viene hacia ti, hija. Reciba esa lluvia de bendición, lluvia de liberación, lluvia de sanidad. Dile gracias, gracias, gracias. Recibo, papá, de ti. En el nombre de Jesús. Guerrero, levántate. Guerrera, levántate. Tú no puedes quedarte ahí. Tú tienes para dar más. Tú tienes para pelear más. Tú tienes para avanzar más. En el nombre de Jesús. Eres una guerrera levantado para estos tiempos. Eres un guerrero restaurado para estos tiempos, para conquistar las naciones,
para conquistar departamentos. Oh, Rimashira Mahaya. Gracias. Oh, poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Levanta su mano, levanta su mano. Dile: soy libre de toda maldad. Soy libre, papá. Yo me levanto. Yo me levanto. En el nombre de Jesús. Enemigo, te equivocaste conmigo. Dile: tú vienes contra mí acusando, pero hoy vengo en el nombre de Jehová. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. En el nombre de Jesús. Soy libre, soy libre, soy libre. Declara con tu boca: soy libre de toda maldad, de toda enfermedad, de toda clase de pensamiento malo. Hay poder, hay poder. Echamos fuera, echamos fuera toda clase espíritu inmundo. Te conozco, diablo asqueroso. Ahora te ato, ahora te echo fuera. Te lanzo al abismo más profundo. En el nombre de Jesús. Dios me dio autoridad para echar fuera demonios, para hollar escorpiones. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Eres libre, eres libre, eres libre. Oh, gracias. Dale fuerte palmas para Cristo. Aplauda, 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 aplauda. Aplauda. Que suene como espada de guerra. Tus palmas, dile: yo soy más que vencedor. Con Cristo soy vencedor. Vencedora. No soy cualquiera. Soy embajadora. Soy guerrero. Oh, en el altar. En el altar. Toma esa fuerza, pastores. Tomen esa fuerza. Oh, Dios quiere darte fortaleza. Levántate, guerrero. Dios te puso en la cabeza para que seas valiente, para que seas un guerrero que lleve este pueblo, que guíe este pueblo, cruzar el desierto para que vean donde que fluye leche y miel. Eres tú que Dios te escogió. Urramahantarimahaya. Oh, Rimashira Mahantarimahaya. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay fuego que viene del cielo. Fuego que restaura. Fuego que levanta. Oh, dile: papá, acá está mi corazón. Ven y haz lo que quieras, Padre. Para que soy bueno. Para que me llamas. Acá está mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Gracias, amado mío. Oh, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te adora, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Vamos a dar 3 glorias. Levanta tu manito. La honra y la gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale fuerte palmas.